Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y revelar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, que podemos abrir nuestros labios, que podemos respirar, Señor, que podemos tomar esos bocanadas de aire, Señor, y darte la gloria porque tú lo mereces. No porque somos buenos, Señor, sino porque tú eres el que nos ama, eres el que provee, eres el que instruye nuestra vida, Señor. Y te pedimos en esta mañana que sigas bendiciendo nuestra vida con tu palabra. Al escuchar de la predicación, prepara a nuestro hermano Giovanni, que no solamente sea de bendición la palabra para nosotros, sino para su vida también sabemos que es. Y gracias te damos porque tenemos pastores que nos guían, tenemos pastores que nos ayudan a entender, Señor. Y te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, que en esta mañana hemos podido sentir moviéndose entre nosotros al cantarte, al escuchar de ti en tu palabra en la clase. Y te damos gracias porque no es un domingo como un domingo cualquiera, sino es un domingo especial donde tú nos hablas de tu amor y misericordia, Señor. Y sabemos que si traemos algún problema, podemos ponerlo a tus pies, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1.
¿Ya están ahí? Vamos a leer el versículo 35 al 39. Amén. Me espero porque veo que todavía hay gente buscándolo, ¿eh? ¿Listos? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, como tenemos por costumbre. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tener la increíble bendición, Señor, de congregarnos en un lugar en el que tenemos la libertad, Señor, de abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla. Gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que reconocen y están aquí, Señor, porque reconocen que te necesitan para su diario vivir, Señor. Te necesitamos, Señor. Y es por eso que pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento nos guíe, nos ayude, quite el velo, Señor, de nuestros ojos, para que tu palabra, Señor, trabaje y obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. En esta mañana, mis hermanos, me gustaría que aprendiéramos juntos de esta pequeña porción de la Biblia que tiene 5 versículos y que vamos a estudiar un poquito a fondo. ¿Les parece bien? Y mi oración, mis hermanos, es que podamos aprender acerca de los principios que podemos encontrar en esta porción. El pasaje que leímos, hermanos, dice: levantándose muy de mañana. Sí dice así, ¿no? Ok, lo que podemos aprender de esa pequeña porción, de esa pequeña frase, hermanos, por principio de cuentas, es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Amén? Es decir, que a pesar de contar con 2 naturalezas, Jesús nunca sacó ventaja de su divinidad en su ministerio terrenal, donde fue 100% hombre. ¿Ha escuchado a alguien? Yo escuché, hermanos, incluso a estudiantes bíblicos que decían: sí, pero pues Jesús es Jesús. Jesús tenía superpoderes. Jesús era especial. ¿Han escuchado eso? Bueno, el pasaje en cuestión declara: levantándose muy de mañana. ¿A dónde voy? Si el pasaje declara, hermanos, que Jesús se levantó, es lógico pensar, y es una obviedad, que en algún momento de la noche, ¿qué hizo, hermanos? Pues se durmió, ¿no? Se acostó a dormir. Sobre todo después de haber tenido un día tan ocupado y cargado de emociones. Y yo estoy seguro que usted alguna vez ha experimentado eso. Algo que lo ha cargado física, emocional o espiritualmente, que se siente tan exhausto, tan cansado, que lo que más desea y lo que más anhela es llegar a su casa, acostarse y descansar. ¿No es cierto? Todos hemos pasado por eso, hermanos. Hace algún tiempo, hermanos, mi esposa y yo tuvimos por primera vez la encomienda de organizar un evento para la iglesia, donde estuvimos 100% a cargo, 100% responsables de ese evento de matrimonios en la iglesia. Algunos de ustedes lo van a recordar. Y muy a pesar, mis hermanos, de que tuvimos ayuda extraordinaria, y me gustaría enfatizar eso,
muy a pesar de que tuvimos ayuda extraordinaria, una ayuda increíble, hermanos, de algunos hermanos en Cristo, que nos ayudaron con la deliciosa comida, por ejemplo, que nos ayudaron a conseguir lo que se necesitaba para el evento, a tener lista la iglesia, a preparar todo lo que se llevó. Hermanos que nos apoyaron en oración, es decir, no estuvimos solos. Se imaginarán que el día del evento, mis hermanos, tuvo una carga física, emocional y espiritual que nunca había experimentado. De verdad, nunca lo había pasado, nunca lo había vivido. Y he tenido jornadas laborales largas, pero nunca me había cansado como ese día, de verdad, por todo lo que conlleva el estar a cargo de una reunión así. Y para honra y gloria del Señor, mis hermanos, parece que todo salió muy bien. Gloria a Dios. Pero recuerdo que al terminar el evento, mis hermanos, y después de que la adrenalina menguó un poco, lo que más deseaba con todo mi corazón era llegar a mi cama, azotarme en la cama y roncar como león, hermano. Dios sabe que yo estaba exhausto, me sentía exhausto de ese día. Y seguramente usted ha sentido ese nivel de cansancio, ¿no? La pregunta, hermanos, que surge es, ¿por qué Jesús se acostó a descansar? Bueno, el pasaje o el contexto del pasaje nos da la respuesta. Vamos a leer del versículo 32 al 34, que nos relata que tuvo una noche bastante ocupada, puesto que toda la ciudad quería recibir o esperaba recibir algo del Señor. Dice, cuando llegó la noche, chequen a qué horas empezó su horario laboral del Señor, ¿eh? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Y qué dice, hermanos? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera, ¿cuántos? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Se imaginan, hermanos, la carga física, emocional y espiritual que experimentó el Señor esa tarde? ¿Se pueden imaginar? ¿Se imaginan a todo el pueblo de Tecate queriendo entrar a la iglesia y queriendo recibir algo de la iglesia? Todo el trabajo que eso conlleva. Y hay personas, hermanos, que piensan que Jesucristo era una especie de superhombre. Alguien muy parecido a Superman o a cualquier otro superhéroe que se le pueda venir a la mente. Alguien que por su naturaleza divina careció de miedo, careció de angustia, de dolor, hambre o sueño. Pero por principio de cuentas, mis hermanos, la Biblia nos enseña totalmente lo contrario, ¿no? Nos dice que Jesús en su humanidad experimentó todas y cada una de las necesidades que cualquier otra persona experimenta. Jesús tenía la necesidad de dormir, mis hermanos. Mateo 8, 23 al 24 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Pero él dormía. Tenía la necesidad de dormir, mis hermanos. También tenía la necesidad de comer. ¿Recuerdan en Mateo 4 lo que se conoce como la tentación de Jesús? A Jesús. ¿En qué consistió parte de la tentación? Que tuvo hambre.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tenía la necesidad de comer. Jesús se cansaba, hermanos. Jesús, al igual que cada uno de nosotros, también se cansaba. Y en la historia de la mujer samaritana, mis hermanos, ¿recuerdan cómo comienza toda la historia? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y conocemos ya la historia, ¿no? Como los discípulos se van a conseguir algo para comer, una mujer llega a sacar agua al pozo, Jesús le pide agua y le da una enseñanza increíble a esta mujer, donde la vida de esta mujer y de muchos samaritanos es transformada por nuestro Señor. Pero la historia nos enseña que Jesús se cansaba. Y mis hermanos, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál es? Jesús lloró. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que tenía sentimientos, tenía emociones, ¿no? Juan 11:35, mis hermanos, Jesús lloró. Es el pasaje más corto de la Biblia. Y Jesucristo experimentó angustia. Mateo 26:36 al 38 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Jesús sí experimentaba y tenía las necesidades que cualquiera de nosotros. El gran problema, hermanos, de tener un concepto equivocado de Jesús, restándole importancia a su naturaleza humana, creyendo que era un superhéroe, creyendo que carecía de sufrimiento o que carecía de necesidades como cualquiera de nosotros, alguien estoico, sin expresiones, indiferente. ¿Han visto las películas de los años 60, las películas de los gringos, donde retratan a Jesús? Un güerito de ojos azules, bien peinado, caminando entre la multitud, indiferente. Y la gente ahí alrededor de él y él, indiferente, sin expresiones, regañando a los discípulos, ¿no? ¿Se imaginan a Jesús así? La Biblia nos enseña a otro Jesucristo, hermanos. El gran problema de tener en este concepto a Jesús es que la palabra de Dios nos dice que nuestra meta es llegar a ser conformados conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. Pero el hecho de pensar en Él como alguien con superpoderes puede hacer que nos parezca imposible y para algunas personas las lleve tal vez a claudicar. Nosotros podemos, mis hermanos, para honra y gloria del Señor, sometidos a Él y en dependencia del Espíritu Santo, ser hechos cada vez más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí podemos. Busca Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículos 28 y 29. ¿Amén? Vamos a leerlo juntos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Bueno, ya vimos, mis hermanos, que Jesucristo, 100% hombre, se levantó. Y se levantó porque en su humanidad, cansado de su actividad de la noche anterior, obviamente para descansar, se durmió. ¿Ok? Pero el pasaje sigue diciendo, hermanos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y el principio a tratar en esta parte, mis hermanos, resalta y es bastante obvia para nosotros. Y es nada más y nada menos que el tema de la oración. Y es interesante, mis hermanos, escúchenme bien. Es interesante que Jesucristo, el mismo Dios encarnado, hermanos, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro para orar. Jesucristo, a pesar de su cansancio físico, emocional y espiritual, nos deja claro con su ejemplo la manera en la que recargaba sus energías para cumplir con su pesada cargada y con su pesada y cargada agenda ministerial. ¿Cómo recobraba fuerzas, hermanos? ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la comunión con su Padre. Después de un día tan cansado, hermanos, de verdad, personalmente, nada me levantaría en la madrugada a menos que fuera algo de primera necesidad, de verdad. Que se estuviera quemando la casa, por ejemplo. Eso sí me levantaría, ¿no? A menos que fuera algo de primera necesidad o algo que amara demasiado hacer. Eso me levantaría después de un día tan cansado. Para Jesucristo, mis hermanos, la oración era asunto de primera necesidad y algo que Él amaba hacer. No había otra actividad que Jesucristo, hermanos, disfrutara más que pasar tiempo en comunión con su Padre Celestial. ¿Has estado alguna vez con alguien, con algún amigo, amiga, algún pariente, los que están casados, su esposa, su esposo, alguien con quien disfruta tanto hablar, tanto estar, tanto tiempo o tanto compartir, que no se dan tiempo y las horas pasan en el reloj? ¿Conocen a alguien así? ¿Tienen alguna amistad así? Que disfruten tanto el hecho de estar con ellos que se pasan las horas. Bueno, mis hermanos, Jesús disfrutaba mucho su tiempo de comunión con el Padre. Era tan impresionante, mis hermanos, ver a Cristo orar. Tan impresionante ver la comunión que Jesús tenía con el Padre, que sus discípulos, que lo habían escuchado predicar, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan haber escuchado alguna predicación de Jesús? Sus discípulos que lo habían escuchado predicar, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto expulsar demonios. Lo que más impresionó a sus discípulos fue su manera de orar. Vaya a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Amén. Dice, todos juntos, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Sus discípulos, hermanos, nunca le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a expulsar demonios. O Señor, enséñanos a calmar la tempestad. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Estaban, mis hermanos, realmente impresionados. Y cabe mencionar, mis hermanos, que no estaban impresionados por la elocuencia de Jesús al orar. No estaban impresionados por las palabras teológicas y domingueras que expresaba, ¿no? No estaban impresionados por eso. Incluso recuerdan que Jesús no toleraba eso, que incluso enseña que, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. No estaban impresionados por eso, hermanos. ¿Pueden imaginar la manera de orar de Jesús? Lo increíble que tuvo que haber sido para sus discípulos, mis hermanos, presenciar eso. Ver la intimidad, la confianza y el amor que profesaba en su oración. Sin duda alguna, mis hermanos, tuvo que ser algo increíble. ¿Se dan cuenta que muchas veces en la manera en que le hablamos a alguien denota o revela el nivel de confianza y de intimidad que tenemos con alguien? Porque yo no llego a mi casa, hermanos, y oh, amor de mi vida, por favor te pido que tengas misericordia de mí y me des frijoles. ¿Verdad que no? Yo llego: amor, tengo hambre, y bien recio. Caliéntate los taquitos. Nuestra manera de orar, mis hermanos, revela cuánta intimidad tenemos con el Señor. De verdad, no vamos a impresionar al Señor con palabras domingueras, dándole gracias a Dios por catequismo, catequesis, o cómo era, hermano David. Eso revela, hermanos, nuestra intimidad con el Señor. Sin duda alguna, mis hermanos, haber escuchado, haber visto a Jesús orar, tuvo que haber sido algo increíble. La pregunta que salta para meditar, hermanos: ¿usted disfruta de esa manera su tiempo de oración con Dios? ¿Es para usted la oración un tema de primera necesidad? ¿Algo que usted ame hacer? ¿Ama usted pasar tiempo en comunión con el Padre Celestial? ¿O usted es igual que los discípulos y necesita aprender a orar? Una vez más, hermanos, regresamos a nuestro pasaje y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estuve investigando, hermanos, y hay días que en Israel el sol empieza a salir como a las 5:30 de la mañana. Como a las 5:30 de la mañana empieza a clarear en Israel. Más o menos como aquí, ¿no? Aquí como a las 6 empieza a clarear.
Sí, según el horario, ¿verdad? Pero bueno, según en la información que busqué, en Israel empieza a clarear a las 5:30 de la mañana. Pero el pasaje nos dice que era muy de mañana, siendo aún, ¿cómo? Siendo aún muy oscuro. De manera que hacia las 5:30 empieza a clarear. Mi inclinación personal, hermanos, lo que yo creo, es que por lo menos nuestro Señor Jesucristo se levantaba a las 4 de la mañana para orar y tener su tiempo de comunión personal. Y en esta sección de la predicación, hermanos, no quiero ser dogmático en cuanto a cuál es el mejor momento del día para orar, puesto que esto puede variar de acuerdo a sus hábitos y a sus actividades. En mi experiencia personal, el horario o el mejor tiempo para tener mi intimidad con Dios es en la mañana, es antes de comenzar mis actividades del día. Pero tal vez el mejor momento para ustedes, o por ejemplo para las señoras de la casa, el mejor momento para tener ese tiempo es cuando el viejo ya se fue a trabajar y los niños ya están en la escuela, ¿no? Y está todo tranquilo. Es el mejor momento que tienen para tener este tiempo de comunión. O para los que trabajan muy de mañana, llegan en la noche, están con la familia, los niños se duermen y es en la noche cuando tienen su tiempo con el Señor. Ahora, el horario es lo de menos, hermanos. Lo que sí quiero dejar claro es que como hijos de Dios es de vital importancia. Y escúchenme bien, hermanos, porque las palabras que estoy empleando son pensadas, son premeditadas. Para un cristiano es de vital importancia tener cada día un tiempo específico para tener comunión con Dios. Es de vital importancia. Nos deja claro, hermanos, de que Jesucristo no comenzaba su día sin antes recargar fuerzas mediante la oración. Él tenía muy claro y vivía totalmente dependiente del Padre y se reflejaba una y otra vez y otra vez y otra vez en su tiempo de oración. Vamos a leer rápido algunos pasajes, mis hermanos, para que se alisten con su Biblia. Lucas 6, versículos 12 al 13. Esgrima. Lucas 6, versículos 12 y 13. ¿Listos? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche, ¿cómo, hermanos? Orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué pasó la noche orando, hermanos? Porque tenía que elegir a sus discípulos. Jesucristo buscando la dirección de Dios. Juan capítulo 6, versículo 11. Juan capítulo 6, versículo 11. Todos juntos dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús oraba, mis hermanos, para agradecer por los alimentos. El pasaje dice, y habiendo dado gracias. ¿A quién le dio gracias, hermanos? ¿Al niño que le quitaron los panes y los peces? No. Los pasajes paralelos nos enseñan que Jesús, levantando los ojos al cielo, los bendijo.
En el caso de Juan dice que dio gracias, obviamente al Señor, ¿no? Juan, capítulo 11, ahí adelantito, hermanos. Juan 11, versículos 38 al 44. Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Es nuestro Señor Jesucristo orando para hacer milagros. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y otro ejemplo, hermanos, está en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Amén. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, orando en un momento de angustia, en un momento de dolor. Ahora, viendo todos estos pasajes, hermanos, donde Jesús oraba por dirección del Señor, donde Jesús oraba y daba gracias por los alimentos, donde Jesús oraba por los milagros, donde Jesús oraba cuando estaba en angustia, nos enseña, hermanos, que Jesús vivía totalmente dependiente de su Padre. Y esto se veía reflejado en su vida de oración. ¿Sí lo comprendió así? ¿Sí lo vio así? ¿Y tú? ¿Cómo vas con esto, hermano? ¿Vives dependiendo 100% de Dios cada día? Cuando vas a tomar cualquier decisión, ¿buscas la dirección de Dios? Si Jesucristo vivía de esta manera, hermanos, el único ser perfecto, el único que nunca pecó, el único que nunca se equivocó, un Jesús lleno de sabiduría, lleno de poder, de amor, de compasión, de misericordia, el mismísimo Dios hecho hombre, el Dios encarnado, vivía en total dependencia de Dios por medio de la oración. ¿Qué se espera de nosotros, hermanos? Simples mortales, con una inclinación a pecar, que somos imperfectos, que constantemente nos equivocamos, que somos egoístas,
somos tan orgullosos y rebeldes que creemos que podemos vivir amparados en nosotros mismos. Y tal vez no lo digas con tus palabras, mi hermano. Tal vez no lo expreses con tus palabras. Pero ¿qué tal tus acciones? ¿Qué revela tu tiempo de oración? ¿Realmente vives en dependencia de Dios? Pero bueno, una vez más, vamos a nuestro pasaje, hermanos. Dice el pasaje: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ya lo hemos leído varias veces, hermanos, ya se lo tienen que aprender, ¿eh? En muchas ocasiones, hermanos, vemos en el testimonio de la palabra de Dios, en muchas ocasiones, y usted se ha dado cuenta, porque me encanta, de verdad, estoy agradecido con Dios, porque tenemos una iglesia que le encanta leer la palabra. Amén. Porque tenemos un reto bíblico y ahí podemos darnos cuenta de que les gusta buscar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hermanos, encontramos una y otra vez pasajes donde se nos dice que Jesús, después de su jornada, de su día, ¿qué hacía? Buscaba un lugar apartado, un lugar desierto, y se apartaba a orar, ¿no? Sin duda alguna, hermanos, buscaba un lugar de intimidad, un lugar para tener un tiempo a solas con Dios. Y el pasaje, hermanos, nos enseña que era su costumbre, un hábito que tenía el Señor. Porque el mismo pasaje que estamos estudiando nos dice más adelante que todo el mundo lo estaba buscando, ¿sí o no? Todo el mundo lo estaba buscando. Y los únicos que intuyeron dónde estaba el Señor, ¿quiénes fueron? Los discípulos, gente que estaba con Él, gente que lo conocía, que sabía sus hábitos. Ellos dijeron, ¿qué horas son? Ya sé dónde está. Yo sé dónde está el Señor. La gente a lo mejor lo estaba buscando en las otras recámaras o en el baño, o tal vez se fue a desayunar un mesón. No, los discípulos que lo conocían sabían dónde estaba el Maestro. En su tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque era su costumbre, porque era un hábito que tenía nuestro Señor Jesucristo. Creemos que cuando oramos por la comida, leer unos versículos y de repente hablar con Dios durante el día, a eso le llamamos tener intimidad con Dios, mis hermanos. Pero nada más lejos que la realidad, ¿no? De la misma manera que tenemos intimidad con la pareja, esa es la intimidad que debiéramos buscar tener con Dios. Y obviamente, hermanos, obviamente no me refiero a intimidad en cuanto a lo físico o lo sexual como matrimonio. Ya eso en algún momento lo tocaremos, ¿por qué no? Pero me refiero a que yo estando en mi casa con mis hijos, pues yo tengo mis expresiones de amor con Meli, a cómo hablo con ella. Pero dentro de nuestra intimidad, dentro de nuestro cuarto, mis hermanos, es otro rollo, ¿no? Hay cosas que solamente ella y yo sabemos, que solamente ella y yo tratamos. Y es algo único, algo especial, algo realmente deleitoso. Con ella puedo llorar ahí, hermanos, sin remordimiento, sin miedo. Con ella me puedo alegrar. Ahí pasa de todo.
en mi tiempo de intimidad con mi esposa, ¿no? Bueno, es algo parecido. Usted tiene que buscar su lugar para tener tiempo de intimidad con el Señor, donde usted derrame su corazón delante de Dios, donde exprese su gratitud, donde exprese sus necesidades, sus peticiones, sus agradecimientos. Porque la oración es parte de la vida cristiana, hermanos. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere tener ese tiempo contigo. Espero que en esta mañana, hermanos, usted haya aprendido algo acerca de la oración. Que usted haya aprendido que para un cristiano, ser conformados a la imagen de Jesús es nuestra meta. Pero para que eso sea posible, tenemos que vivir todo el tiempo conectados con Dios por medio de la oración. Totalmente dependientes de Él y del Espíritu Santo. Es por medio de la comunión con el Padre que seguiremos creciendo, que seguiremos madurando como hijos de Dios. Amén. Y si tú eres un hijo de Dios, y en esta mañana, hermanos, de verdad, reconoces que tienes una débil comunión con Dios por tu falta de disposición, en esta mañana pídele perdón al Señor. Y pídele en oración que te ayude a formar una deleitosa comunión con Él. La única manera de amar el tiempo de oración, hermanos, no hay otra manera, es orando. Para un cristiano es de vital importancia el tiempo de la oración. Y si hay alguien aquí, hermanos, que no le ha entregado su vida a Cristo, alguien que debe saber que la única manera y el único camino para tener comunión con el Padre es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creyendo en su obra redentora en la cruz del Calvario, para perdón de todos sus pecados. Y esta persona de igual manera en oración tiene que pedirle a Dios que le perdone. Tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para perdón de sus pecados y seguirlo. Y cultivar una deleitosa relación con el Señor. Es gracias a Jesucristo que tenemos comunión confiada con el Padre. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tratas con nuestro corazón a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque no es una coincidencia que estemos hoy reunidos en este lugar. Creemos que tú tienes palabra para nuestra vida y para nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, por tener la bendición y el privilegio de poder acercarnos a ti en oración, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y a seguir madurando. Ayúdanos, Señor, como cristianos, a reconocer que te necesitamos en cada área de nuestra vida, Padre. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios. Queremos conocerte más. Queremos amarte más. Queremos vivir como a ti te agrada, Señor.
Queremos ser transformados cada día más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo vital que es para nosotros como tus hijos venir delante de tu presencia y derramar nuestro corazón. Dejar nuestras cargas, dejar nuestros deseos, nuestras peticiones en tus manos y confiar, Señor, en que siempre es mejor que se cumpla tu soberana y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a cultivar este tiempo de oración. Ayúdanos a amar ese tiempo de oración, a ser esforzados, valientes e intencionales, Señor, para buscar nuestro tiempo de comunión contigo. Porque te necesitamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.